Con esto, terminaba mi participación en la ceremonia, por lo menos hasta que llegaran las festividades nocturnas. Así es que descendí de la pirámide y me quedé a un lado de ella. Después de haber terminado con Escorpión armado, todo lo demás vino a ser insignificante, a excepción de la absoluta magnitud del sacrificio. Miles de Xochimilque, más de los que jamás antes habían sido llevados a su muerte florida en un solo día. El güey Tlatoani-Ahuiztotl transportó el corazón del segundo prisionero hasta meterlo en la boca de la estatua del dios Tlaloc. Luego él y Nezahualpilli descendieron otra vez a la terraza de la pirámide. Ellos y sus compañeros gobernantes, cuando se cansaron de observar los procedimientos, se pusieron a platicar ociosamente de esas cosas que los venerados oradores acostumbran a hablar. Mientras tanto, las 3 largas hileras de prisioneros se iban mezclando hasta formar una sola, conforme convergían de las avenidas de Tlacopan, Ixtapalapan y Tepeyaca, dentro del corazón del único mundo y en medio de las filas cerradas y aprisionadas por los espectadores, uno tras otro detrás, subiendo la escalera de la pirámide. Los corazones arrancados de los primeros cientos de Xochimilque, quizás 200, fueron ceremoniosamente puestos dentro de las bocas de Tlaloc y Huitzilopochtli hasta que los hoyos de las estatuas estuvieron totalmente llenos y no pudieron caber más. Los labios de piedra de los dioses babeaban y chorreaban sangre. Por supuesto que en siguientes celebraciones esos corazones que llenaban las cavidades de las estatuas con el tiempo se hubieran podrido, convirtiéndose en cieno, si es que así se requería. Pero ese día, como los sacerdotes tenían una sobreabundancia de corazones, los últimos fueron arrancados e inceremoniosamente arrojados en tazones preparados anticipadamente. Cuando estos estuvieron llenos de montones de corazones, todavía húmedos y débilmente palpitantes, los ayudantes de los sacerdotes los tomaron y con prisa descendieron de la gran pirámide hacia la plaza y las calles del resto de la isla. Ellos entregaron estas obras generosas a cada una de las otras pirámides, templos y estatuas de dioses, tanto en Tenochtitlan como en Tlatelolco, y al caer la tarde, también a los templos de las ciudades de la tierra firme. Los prisioneros que iban a ser sacrificados ascendían por el lado derecho de la escalera, mientras que los cuerpos acuchillados de sus predecesores eran arrojados y rodaban dando saltos y volteretas hacia abajo por el lado izquierdo, pateados por jóvenes sacerdotes colocados a intervalos, y mientras el desagüe entre las 2 escaleras llevaba un continuo arroyo de sangre que se agitaba entre los pies de la multitud de la plaza. Después de los 200 Xochimilque, más o menos, los sacerdotes abandonaron todos sus esfuerzos por pretender una ceremonia. Los que estaban recostados a un lado de sus incensarios, de sus banderas y de sus sagradas insignias, cesaron sus cantos y ayudaron, trabajando rápida e indiferentemente como los acuchilladores en el campo de batalla, dando a entender que no podían trabajar muy diestramente. La rapidez con que se metían los corazones dentro de las estatuas había salpicado de sangre el interior de los 2 templos, las paredes, los pisos y aún los techos estaban cubiertos con sangre ya seca. El exceso de sangre corría hacia afuera de las puertas, mientras que la piedra de sacrificios también la chorreaba, hasta que en toda la plataforma se chapoteaba en ella. También muchos de los prisioneros que iban al encuentro de su destino, aunque lo hacían complacientes, involuntariamente vaciaban sus vejigas o intestinos en el momento de acostarse bajo del cuchillo. Los sacerdotes, quienes por la mañana se habían puesto sus vestimentas negras como buitres, dejando su pelo largo suelto y sin lavar, se movían entonces sobre sus ropas de color rojo y parduzco, rígidas por la sangre coagulada, los mocos secos y las plastas de excremento. En la base de la pirámide, los carniceros trabajaban frenéticamente. De Escorpión armado y de un buen número de otros campeones texcalteca habían cortado las cabezas para ser cocidas hasta que solo quedaran sus calaveras, que serían acomodadas en la vara punteada, especial para colgar las calaveras de los Xochimilque de más distinción y que se encontraba en la plaza. De esos mismos cuerpos cortaban también sus muslos para ser asados para el festín nocturno reservado a los guerreros victoriosos.
Cuanto más y más cadáveres llegaban dando tumbos hacia los carniceros, estos cortaban solo aquellas porciones escogidas y los restos eran enviados inmediatamente al zoológico de la plaza para alimento de los animales, o eran convertidos en cecina o ahumados para ser almacenados para posterior alimento de las fieras o para cualquier gente pobre que estuviera en la miseria, o para los esclavos eficientes a quienes les era concedida esta distribución. La multitud de cuerpos mutilados fueron apresuradamente cargados por los muchachos ayudantes de los sacerdotes hasta el cercano canal, el que fluía hacia la avenida Tepeyaca. Fueron puestos dentro de grandes canoas de carga, y cuando todos estuvieron cargados, éstas fueron enviadas a diversos puntos de la tierra firme, hacia los viveros de flores de Xochimilco para los huertos o las hortalizas que se encontraban alrededor de los lagos, en donde los restos de los cuerpos serían enterrados y utilizados como fertilizantes. Un pequeño acali acompañaba aparte a toda la flota de chalanas. Este cargaba fragmentos y pedacitos de jade, pedacitos tan pequeños que no tenían ningún valor, y cada uno de ellos sería puesto en la boca o en el puño de cada hombre muerto antes de ser enterrado. Nosotros nunca negábamos a nuestros enemigos vencidos ese talismán de piedra verde, el cual era necesario para su admisión en el más allá. Y todavía la procesión de prisioneros seguía adelante. Desde la cumbre de la Gran Pirámide, la mezcla de sangre y de otras sustancias corrían como torrentes, tanto que después de un rato el desagüe dispuesto en la escalera no podía evacuarlo todo. Esa cascada, como una viscosa caída de agua, empapaba los escalones hacia abajo, cayendo y agitándose sobre los cuerpos de los muertos y bañando los pies de la gente viva, llenándolos y haciendo que muchos de ellos resbalaran y cayeran. Fluía también hacia abajo de las paredes lisas de la pirámide por los 4 costados. Esa sangre se esparció otra vez y extendió completamente por el corazón del único mundo. Aquella mañana la Gran Pirámide estaba relucientemente blanca como la nieve que coronaba el pico del Popocatépetl, pero por la tarde se veía como un plato lleno de corazones de aves silvestres, al que un cocinero le hubiese puesto encima profusamente una pesada y roja moli, salsa. Parecía realmente lo que se estaba proveyendo, una gran comida para dioses de gran apetito. ¿Una abominación, su ilustrísima? Lo que le provoca tan horror y náuseas, creo yo, es el número de hombres matados de una sola vez. Sin embargo, mi señor, ¿cómo puede usted tratar de medir la muerte cuando es una entidad que no se puede evitar? ¿Cómo puede usted multiplicar una nadería por cualquier número conocido en aritmética? Cuando un solo hombre muere, es como si todo el universo viviente dejara de existir en cuanto a lo que él concierne. Asimismo, cada otro hombre o mujer dejan de existir para él, los que son amados y los desconocidos, cada criatura, cada flor, cada nube o brisa, toda sensación y emoción. Su ilustrísima, el mundo y cada pequeña cosa muere todos los días por alguien. ¿Pero qué dioses demoníacos, pregunta usted, podrían apoyar la matanza de tantos hombres, destruyéndolos indiscriminadamente? Bien, su propio Señor Dios, por una... No, su ilustrísima, yo no creo que esté blasfemando, o por lo menos no deliberadamente. Simplemente repito lo que me fue dicho por sus frailes misioneros cuando me instruyeron en los rudimentos de la historia cristiana. Si ellos dijeron la verdad, su Señor Dios una vez estuvo muy disgustado por la corrupción inclemente de los seres humanos que Él había creado, así es que Él los ahogó a todos con un gran diluvio. Y no solo a los hombres culpables, sino también a toda cosa viviente y sin embargo inocente. Él dejó con vida solo a un navegante y a su familia y a una cantidad de criaturas para que repoblaran la tierra. Yo siempre he pensado que el Señor Dios seleccionó de una forma bastante curiosa a los humanos que preservó, ya que el navegante tenía inclinación a ser borracho, y yo juzgo muy peculiar la conducta de sus hijos y de toda su progenie, que siempre estaban riñendo por cualquier rivalidad. Pero no importa. Nuestro mundo también fue una vez totalmente destruido, y tome nota de que también lo fue por una calamitosa inundación de agua, cuando los dioses estuvieron insatisfechos con los hombres que entonces lo habitaban. Sin embargo, nuestras historias se remontan más hacia atrás que las de ustedes,
ya que nuestros sacerdotes nos han contado que este mundo ha sido previamente limpiado, arrasando a toda la raza humana en otras 3 ocasiones. La primera vez fueron todos devorados por jaguares, la segunda, destruidos por tornados y huracanes, la tercera, por una lluvia de fuego que cayó del cielo. Estos cataclismos pasaron hace muchos eones de años. Por supuesto, y aún más el reciente de todos, la gran inundación, fue hace tanto tiempo que ni siquiera nuestros más sabios Tlamatinime pudieron calcular la fecha precisa. Así es que los dioses han creado nuestro único mundo 4 veces, poblándolo con seres humanos, y 4 veces han declarado que la creación ha tenido algún error, borrándola y haciéndola otra vez. Nosotros aquí, todos los que vivimos, tratamos de contener el 5º experimento de los dioses. Pero de acuerdo a lo que dicen los sacerdotes, nosotros vivimos tan precariamente como vivieron aquellos infortunados, ya que los dioses algún día decidirán poner fin al mundo y volverlo a hacer de nuevo. Así es que la próxima vez será devastado por medio de terremotos. Y así como nosotros no sabemos cuándo será el próximo fin del mundo por los terremotos, tampoco sabemos cuándo atrajeron los hombres por primera vez en la tierra la furia de los dioses en la forma de jaguares, vientos, fuego e inundaciones. Sin embargo, parece seguro que ellos fallaron en alguna cosa, en dar suficiente honor y adoración y en ofrecer suficientes ofrendas de nutrimento a sus creadores. Es por eso que nosotros, en nuestro tiempo, tratamos lo mejor que pudimos por no ser mezquinos en esos aspectos. Así es, sí. Nosotros matamos miles de Xochimilque en honor a Tlaloc y Huitzilopochtli en aquel día de la dedicación de la Gran Pirámide. Pero trate usted de verlo desde nuestro punto de vista, Su Ilustrísima. Ningún hombre puede dar más que su propia vida. Cada uno de esos miles de hombres que murieron esa vez hubieran muerto de todas maneras en algún otro tiempo. Si me puedo referir a esos frailes misioneros otra vez, Su Ilustrísima, si bien no recuerdo sus palabras con exactitud, parece ser que entre los cristianos hay unas creencias similares, de que ningún hombre puede manifestar más grande amor que dar su vida por sus amigos. Sin embargo, gracias a la instrucción de sus misioneros, nosotros los mexica ahora sabemos esto, aunque cuando estábamos haciendo las cosas correctas, las llevamos a cabo por razones erróneas. Aunque me apena recordar a Su Ilustrísima que todavía hay otras naciones en estas tierras que todavía no han sido subyugadas y absorbidas por el cristianismo en los dominios de la Nueva España, en donde los no iluminados continúan creyendo que la víctima sacrificada sufre un breve dolor en su muerte florida antes de entrar a gozar de la felicidad, las delicias y la eternidad al más allá. Estos pueblos no saben nada del Señor Dios cristiano, quien no limita nuestra miseria en nuestras breves vidas en esta tierra, sino que también inflige el mundo del más allá llamado infierno, en donde el dolor jamás termina, sino que es una agonía eterna. Oh, sí, Su Ilustrísima, yo sé que el infierno es solo para la multitud de hombres débiles que merecen el tormento eterno, y que son solamente seleccionados unos pocos hombres rectos para ir a la gloria sublime llamado cielo. Pero sus misioneros predican aún para los cristianos que el maravilloso cielo es un lugar estrecho y difícil para entrar, mientras que el terrible infierno es muy amplio y fácil de entrar. De todas formas, yo he asistido a muchos servicios religiosos en iglesias y misiones desde que fui convertido, y si Su Ilustrísima excusa mi insólita sugestión, he llegado a pensar que el cristianismo podría llegar a ser más atractivo para los paganos si sus predicadores pudieran describir los placeres del cielo tan vívida y sabrosamente como presentan los horrores del infierno. Aparentemente a Su Ilustrísima no le importa escuchar mis opiniones, ni siquiera refutarlas o debatirlas, y en lugar de eso prefiere irse. Bueno, yo no soy más que un cristiano novato, y probablemente presuntuoso al querer dar opiniones todavía inmaduras. Dejaré a un lado el tema de la religión para seguir hablando de otras cosas. El festín de los guerreros se llevó a efecto en lo que entonces era la sala de banquetes en esta misma casa de canto, en la noche de la dedicación de la Gran Pirámide y que tenía cierta relación indirecta religiosa,
pero de las menores. Era una creencia que cuando nosotros los vencedores comíamos un pedazo de carne asada de los prisioneros sacrificados, entonces de alguna manera ingeríamos parte de la fuerza y del espíritu combativo de los hombres muertos. Pero estaba prohibido que cualquier reverendo padre comiera de la carne de su bien amado hijo. Por tanto, ninguno podía comer de la carne de ningún prisionero que hubiera capturado, porque en términos religiosos esto sería tan irreverente como una relación incestuosa entre un verdadero padre y su hijo. Así es que, si bien todos los otros huéspedes se esforzaron por apoderarse de una tajada de carne del incomparable escorpión armado, yo me tuve que contentar con un pedazo de muslo de algún campeón texcalteca de menos mérito. ¿La carne, mis señores? Pues estaba deliciosamente bien cocinada, con buenas especias y servida en abundancia en platos que llevaban a un lado frijoles, tortillas, jitomates asados y como bebida chocolate y... ¿La carne les da náuseas, mis señores? Es todo lo contrario. Es la más sabrosa, suave y deliciosa al paladar. Y ya que este tema excita su curiosidad, les diré que la carne humana cocinada tiene casi el mismo sabor que la carne del animal que ustedes llaman puerco, la carne cocinada de los animales que ustedes han importado como cerdos. En verdad que tienen una gran similitud en textura y sabor, lo cual ha extendido el rumor de que ustedes los españoles y sus cerdos están consanguíneamente relacionados, que ambos, españoles y puercos, propagan sus especies por mutuo intercurso, sino en un casamiento legítimo. ¡Ay, ya! No pongan esas caras, reverendos frailes. Yo nunca he creído ese rumor, pues me he dado cuenta de que sus cerdos son solo animales domesticados en comparación con nuestros coyamentin, jabalíes salvajes, de estas tierras, y yo no creo que ni siquiera un español podría copular con un coyametl. Por supuesto que la carne de sus puercos es mucho más sabrosa y suave que la áspera y correosa de nuestros indómitos jabalíes. Pero la similar coincidencia de la carne de puerco y la humana es probablemente la razón por la cual la gente de la clase baja ha estado comiendo la de puerco con tanta avidez, y el porqué de que ellos le dieran la bienvenida a la introducción de los cerdos con más entusiasmo que, por ejemplo, la introducción de su santa iglesia. Había muy poca concurrencia. Los invitados al banquete consistían la mayoría en campeones acolúa y guerreros que habían venido a Tenochtitlan con la comitiva de Nezahualpilli. Había unos pocos campeones tecpaneca, y nosotros los mexica éramos solamente 3, yo y mis inmediatos superiores en el campo de batalla, el cuachic glotón de sangre y el campeón flecha Xococ. Uno de los soldados acolúa que estaba presente era aquel soldado a quien le habían cortado la nariz en la batalla y cosido después, pero entonces se le había vuelto a caer. Él nos dijo tristemente que la operación del físico no había tenido éxito. La nariz se fue poniendo gradualmente negra y finalmente se cayó. Todos nosotros le aseguramos que no se veía mucho peor sin ella que cuando la tenía. Sin embargo, él era un hombre muy cortés y se sentó bien apartado del resto de nosotros para no estropear nuestro apetito. Para cada invitado había una auyánimi, mujer seductoramente vestida, para servirnos golosinas de los platos de comida, llenar las cañas para fumar pisietl y encenderlas por nosotros, llenar continuamente nuestros tazones de chocolatl y octli por nosotros y después retirarse con nosotros hacia unas pequeñas alcobas con cortinas que estaban alrededor de la sala principal para el ahuelnemitztli. Sí, puedo ver sus expresiones de desagrado, mis señores escribanos, pero eso era un hecho. El festín de carne humana y el subsecuente disfrute de copulación casual tuvieron lugar aquí exactamente, en estos muros ahora santificadamente diocesanos. Debo confesar de que no recuerdo todo lo que ocurrió, porque yo fumé por primera vez un poquietl esa noche, y más que cualquier otro, bebí mucho octli. Antes yo había probado tímidamente el jugo fermentado del maguey, pero esa fue la primera vez que fui lo suficientemente indulgente para embotar mis sentidos. Recuerdo que los guerreros ahí congregados se vanagloriaban mucho de sus hazañas en esa guerra reciente y batallas pasadas,
y que hubo muchos brindis por mi primera victoria y rápida promoción hacia un rango superior. En algún momento, nuestros venerados oradores, Nezahualpilli, Ahuiztotl, Chimalpopoca, nos honraron con una breve aparición y brindaron con una copa de octli con nosotros. Tengo la vaga reminiscencia de haberle dado las gracias a Nezahualpilli, borracho, servil y posiblemente incoherentemente, por su regalo en mercancías y moneda corriente, si bien no recuerdo su respuesta, si es que hubo alguna. Finalmente, y sin ninguna vacilación, gracias quizás al octli, me retiré a una de las alcobas con una de las Auyánime, y recuerdo que ella era una mujer joven y hermosa, con el pelo artificialmente coloreado de rojo oro jacinto por el teñido de las semillas de achillotl. Era excepcionalmente competente, y lo era, después de todo, porque esa era la ocupación de su vida, dar placer a los guerreros victoriosos. Así es que, aparte de los actos usuales, ella me enseñó algunos artificios y métodos completamente nuevos para mí, y debo decir que solo un guerrero en su primer vigor y agilidad podría haber mantenido su actuación por tanto tiempo o aguantarla que ella. En compensación, yo la acaricié con flores. Eso es, le enseñé algunas de las habilidades de que había sido testigo durante la seducción de algo delicado. La Auyánime obviamente disfrutó de esas atenciones y se maravilló mucho de ellas, ya que, teniendo que copular siempre y solamente con hombres, y la mayoría de las veces con hombres rudos, ella jamás había sentido esas sensaciones particularmente placenteras, y estoy seguro de que estuvo muy contenta de aprenderlas y de añadirlas a su propio repertorio. Al fin, saciado de sexo, comida, bebida y poquietl, decidí que me gustaría estar solo un rato. La sala de banquetes estaba oscura y se respiraba un aire rancio. Había una capa de humo, combinado con los olores de restos de comida, sudor de los hombres, la resina que se quemaba en las antorchas, todo lo cual hizo que mi estómago sintiera náuseas. Salí afuera de la casa de canto y caminé inestablemente hacia el corazón del único mundo. Allí mi nariz percibió un olor aún más repugnante y mi estómago se volvió a agitar. La plaza estaba llena de esclavos que raspaban y fregaban las costras de sangre pegadas por todas partes. Así es que no entré en ella, sino que la bordé, fuera del muro de la serpiente, hasta que me encontré en la puerta del zoológico que había visitado con mi padre, una vez, ya hacía mucho tiempo. Una voz dijo: «No está cerrado. Todos los inquilinos están en sus jaulas y de todas formas están ahitos y adormilados. ¿Entramos?» A pesar de que pasaba de la medianoche, apenas me sorprendió ver al hombrecillo encorvado y encogido de color cacao parduzco, que también había estado en el zoológico en aquella ocasión, y en mi vida varias veces desde entonces. Murmuré alguna clase de saludo con voz estropajosa y él dijo: «Después de pasar un día disfrutando de los ritos y las delicias de los seres humanos, tengamos una comunión con los que nosotros llamamos bestias». Yo le seguí hacia adentro y vagamos a lo largo del pasillo entre las jaulas y los cubículos. Todos esos animales carnívoros habían sido bien alimentados con la carne de los sacrificios, pero el constante correr del agua de los desagües se había llevado rápidamente todo vestigio y olor de allí. Aquí y allá un coyote, o un jaguar, o una gran serpiente constrictora abrían soñolientamente sus ojos para luego volverlos a cerrar. Solo unos cuantos animales nocturnos estaban despiertos, murciélagos, zorras, monos aulladores, pero también ellos estaban lánguidos y solamente daban débiles chillidos y gruñidos. Después de un rato, mi acompañante dijo: «Has andado un largo camino en muy poco tiempo. ¿Trae?» «Mixtli», le corregí. «Mixtli», otra vez entonces. «Siempre te encuentro con un nombre diferente y siguiendo una carrera distinta. Tú eres como el mercurio que usan los artífices en oro, adaptable a cualquier forma, pero sin ser confinado a ninguno por un largo tiempo. Bien, pues ya que has tenido experiencia en la guerra, ¿piensas dedicarte a ser un guerrero profesional?» «Claro que no», le dije.
Usted sabe que no tengo buena visión para eso, ni tampoco, creo yo, buen estómago. Él se encogió de hombros. Oh, un guerrero adquiere dureza con unas cuantas batallas y su estómago no vuelve más a revolverse. No me refiero a no tener estómago para la pelea, sino después, en las celebraciones. En este momento tengo bastante... Y eructé fuertemente. Tu primera borrachera, dijo él riéndose. También un hombre se llega a acostumbrar a eso, te lo puedo asegurar. Muchas veces hasta lo disfruta y aún llega a necesitarlo. En lo que respecta a mí, no, dije. Recientemente he tenido demasiadas experiencias por primera vez y demasiado rápidas también. En estos momentos me gustaría tener un poco de tiempo de reposo, estancarme si usted lo prefiere, así, libre de incidentes, de excitaciones y de molestias. Creo que puedo convencer a Whistottle para que me acoja como escribano del palacio. Papel y botes de pintura, dijo él desdeñosamente. Mixley, esas cosas las puedes hacer cuando estés tan viejo y decrépito como yo. Guárdalas para el momento en que solo tengas energía para asentar en ellas tus reminiscencias. Hasta entonces, corre aventuras y experiencias que puedas recordar. Realmente te recomiendo que hagas un viaje. Ve a lejanos lugares, conoce gente nueva, comidas exóticas, a Wilnema, mujeres de todas las clases, ve paisajes desconocidos y cosas nuevas. Eso me recuerda que la otra vez que estuviste aquí no pudiste ver los de Quantin. Ven. Abrió la puerta y entramos a la cámara de los animales humanos, los fenómenos y monstruos. Estos no estaban en jaulas como los verdaderos animales. Cada uno de ellos vivía en lo que bien podría ser un simpático, pequeño y privado apartamento, a excepción de que no había una cuarta pared, y así los espectadores como nosotros podíamos mirar y ver a los tecuani en cualquier actividad que ellos pudieran estar haciendo para llenar sus vidas inútiles y sus días vacíos. En aquellos momentos de la noche, todos los que vimos al pasar estaban dormidos en sus esterillas. Allí estaban los hombres y las mujeres blancos, blancos de la piel y de los cabellos, viéndose tan impapables como el viento. Allí había encorvadas otras formas humanas retorcidas y todavía más horribles, y enanos encorvados y retorcidos. ¿Cómo es que están aquí?, pregunté en un discreto murmullo. El hombre dijo sin tomarse la molestia de bajar su voz. Ellos vienen por sí mismos cuando han sufrido algún accidente, o son traídos por sus padres, si nacieron en forma grotesca. Si los tecuani se venden a sí mismos, la cantidad que se paga por ellos es para sus padres o para aquellas personas que ellos designen, y el venerado orador paga magníficamente. Hay padres que verdaderamente rezan pidiendo que les nazca un monstruo. Así ellos llegan a ser ricos. Los tecuani no utilizan esas riquezas para sí mismos, por supuesto, ya que aquí tienen todas las comodidades necesarias para el resto de sus vidas. Algunos de ellos, los más raros en extremo, cuestan grandes fortunas, como ese enano, por ejemplo. Este estaba durmiendo y yo me sentí muy contento de no verlo despierto, porque solamente tenía la mitad de la cabeza. Desde sus dientes sobresalientes que colgaban de su quijada hasta sus clavículas, no había nada más, ni mandíbula más baja, ni piel, nada más una tráquea blanca y expuesta, rojos músculos, venas rojizas y el gaznate, la abertura baja detrás de sus dientes, entre sus hinchados y pequeños carrillos de roedor. Él estaba acostado con su horrible mitad de cabeza tirada hacia atrás, respirando con un resoplido silbante. No puede masticar ni tragar, dijo mi guía. Así es que su comida debe ser empujada hacia adentro, hacia abajo hasta su gaznate. Ya que él tiene que inclinar su cabeza hacia atrás para poder ser alimentado, no puede ver qué es lo que le están dando, y muchos visitantes le juegan bromas crueles. Pueden darle un fuerte purgante o una fruta espinosa o alguna otra cosa peor. En muchas ocasiones ha estado casi a punto de morir, pero es tan goloso y estúpido que sigue echando su cabeza hacia atrás a cualquiera que le haga un gesto de ofrecimiento. Me estremecí y fui hacia el siguiente apartamento. El tecuani no parecía que estuviera durmiendo, ya que su único ojo estaba abierto, mientras que en donde debía estar su otro ojo no había más que una piel lisa y plana. Su cabeza no tenía pelo, ni tampoco cuello,
Su piel resbalaba directamente sobre sus angostos hombros y entonces se extendía sobre una especie de cono que formaba su torso, sobre el que se sentaba como en una base hinchada tan sólida como una pirámide, puesto que no tenía piernas. Sus brazos eran bastante normales, excepto por los dedos de ambas manos que estaban pegados juntos, como las patas de las tortugas verdes. «Esta es la llamada mujer tapir», dijo el hombre arrugado, y yo le hice un movimiento para que hablara más bajo. «Oh, no necesitamos vigilar nuestras maneras», dijo. «Ella probablemente está profundamente dormida. El ojo liso está permanentemente cerrado y el otro perdió su párpado. De todas formas, estos tecuantin pronto se acostumbrarán a ser objeto de discusiones en público». No tenía la menor intención de discutir sobre ese objeto espantoso digno de compasión. Me podía dar cuenta de por qué se referían a ella con el nombre de tapir, y era causa de su hocico prensible, ya que la nariz de la mujer era muy parecida a una trompa que colgaba como un pendiente sobre su boca escondida, si es que tenía boca. Pero yo no hubiera reconocido ninguna forma de mujer si no se me hubiera dicho. Su cabeza no era como la de una mujer, ni siquiera parecía humana. Cualquier tipo de pechos serían indistinguibles entre los rollos de carne como hule que componían su cuerpo de la pirámide inmóvil. Eso me miraba por detrás de mí, con su único ojo abierto. «El enano sin quijada nació en esta triste condición», dijo mi guía. «Pero esta era ya una mujer cuando fue mutilada por alguna clase de accidente. Se supone por la falta de piernas, que en el accidente estuvo implicado algún instrumento cortante, y por el resto de ella, que también estuvo envuelta en fuego. La carne no siempre se quema con el fuego, ¿sabes? Algunas veces solamente se ablanda, se extiende o se funde, como... Mi estómago enfermo se revolvió y le dije, «Por piedad no habla así enfrente de eso, enfrente de ella». «¡Ella!», gruñó el viejo divertido. «Tú siempre eres muy galante con las mujeres, ¿no es así?» Parecía estar censurándome. «Casi acabas de venir del abrazo de una bella ella». Él señaló a la mujer tapir. «¿Te gustaría tener a Wilnema con esta otra cosa que describes como ella?» No me pude contener más. Me doblé sobre mí mismo, y allí enfrente de aquellos monstruos reunidos, vomité hasta haber echado todo lo que comí y bebí aquella noche. Cuando al fin quedé vacío y recobré el aliento, eché una mirada apenada hacia ese ojo que me miraba. Ya sea que estuviera despierta o que el ojo simplemente goteara, no lo sé, pero una sola lágrima rodó hacia abajo de su mejilla. Mi guía ya se había ido y no lo volví a ver otra vez, así es que salí del zoológico. Aquella noche me estaba reservada todavía otra cosa desagradable, aunque para entonces ya era la madrugada. Cuando llegué al portal del palacio de Ahuizotl, el guardia me dijo: «Perdóneme, Tequihuamixtli, pero el físico de la corte ha estado esperando su regreso. ¿Puede usted ser tan amable de pasar a verlo antes de que se vaya a sus habitaciones?» El guardia me guió a las habitaciones del palacio del físico. Llamé y lo encontré despierto y completamente vestido. El guardia nos saludó a ambos y se retiró a su puesto. El físico me miró con una expresión extraña. Parecía una mezcla de curiosidad, piedad y unción profesional. Por un momento pensé que él me había estado esperando para recatarme un remedio para la náusea que todavía sentía, pero me dijo: «El muchacho llamado Coscatl es su esclavo, ¿no es así?» Le dije que sí, y le pregunté que si se había puesto enfermo. «Ha sufrido un accidente, no un accidente mortal, por lo que me siento muy contento de poder decirlo, pero tampoco uno trivial». Cuando el gentío de la plaza empezó a dispersarse, fue encontrado tirado e inconsciente junto a la piedra de batalla. Parece que estuvo demasiado cerca de los combatientes. No había pensado en Coscatl ni siquiera una vez desde que le ordené que estuviera vigilante a las acechanzas de Chimali. En esos momentos mi estómago se sentía todavía más vacío y enfermo. Yo le dije: «¿Entonces fue herido, señor físico?» «Mal herido», dijo él, y cortado en forma extraña. Desvió su mirada de mí y tomó de una mesa un pedazo de tela manchada y la desplegó para que viera lo que contenía. Un miembro masculino inmaduro y sus bolsas de ololtín, pálidas, flexibles y sin sangre. «Como el lóbulo de una oreja», murmuré. «¿Cómo dice?», preguntó el físico. «¿Usted dice que no es una herida mortal?»
Bueno, usted y yo lo podemos considerar así, dijo el físico secamente. Pero el muchacho no morirá por esto, no. Él perdió bastante sangre y apareció con magulladuras y otras marcas en su cuerpo, como si hubiera sido rudamente maltratado, quizás por los empujones del populacho. Sin embargo, vivirá, y esperemos que no lamente mucho la pérdida de lo que él nunca tendrá la oportunidad de apreciar su valor. La herida fue hecha limpiamente, sanará totalmente, en menos tiempo del que le tomará a él recobrarse de la pérdida de sangre. He tenido que arreglar esa herida, cosiéndola de tal manera para que quede una pequeña abertura necesaria. Él está en su apartamento en estos momentos, Tequihuamixtli, y me tomé la libertad de acomodarlo en la suave cama de usted en lugar de su esterilla. Le di al físico las gracias y subí las escaleras deprisa. Coscatl estaba acostado sobre sus espaldas en medio de mi cama bien acolchada. El cubrecama lo tapaba. Su rostro estaba enrojecido por un poco de fiebre y su respiración era ligera. Con mucho cuidado para no despertarlo, levanté la orilla del cubrecama. Estaba desnudo, excepto por el vendaje que tenía entre las piernas, sostenido en ese lugar por una tira de algodón muy delgada alrededor de sus caderas. Había unas magulladuras en su hombro, en donde una mano lo había agarrado fuertemente, mientras la otra manipulaba el cuchillo. Sin embargo, el Tzitl había también mencionado marcas, y yo no vi ninguna, hasta que Coscatl, probablemente sintiendo frío con el aire nocturno, murmurando entre sueños, se giró y expuso ante mí su espalda. Tu vigilancia y lealtad no quedarán sin recompensa, le había dicho al muchacho, sin sospechar ni remotamente la clase de recompensa que tendría. El vengativo Chimali recientemente había estado entre el gentío, eso era evidente. Sin embargo, yo, la víctima señalada, estuve todo el tiempo en un lugar tan prominente que él no había podido atacarme furtivamente. Así, habiendo reconocido a mi esclavo, lo atacó en vez de mí. ¿Pero por qué? A menos de que el deseo de venganza hubiera vuelto loco a Chimali, ¿por qué atacar a aquel pequeño sirviente, comparativamente sin ningún valor? Entonces recordé la curiosa expresión del físico y me di cuenta del porqué. Él había estado pensando lo mismo que Chimali había tenido en mente. Chimali había supuesto que el muchacho venía a ser para mí lo que Tlatli fue para él. Había atacado al muchacho no para privarme de un esclavo comprado, sino que lo había hecho suponiendo que era mi Cuilontli. Era la forma mejor calculada para que recibiera un choque y así poder mofarse de mí. Todo esto me vino a la mente cuando vi, estampada en mitad de la delgada espalda de Coscatl, la familiar huella roja de Chimali, solamente que esta vez no con su propia sangre. Puesto que ya era muy tarde o demasiado temprano, ya que por el tragaluz abierto empezaba a entrar una pálida luz, y puesto que tanto mi cabeza como mi estómago me dolían horriblemente, me senté en la cama a un lado de Coscatl, no tratando siquiera de dormir, sino intentando pensar. Yo recordaba al degenerado Chimali en los años anteriores, los tiempos en que todavía éramos amigos, antes de que llegara a ser un vicioso. Él tendría más o menos la edad de Coscatl, en aquella memorable tarde en que lo guié a través de Xaltocán hasta su casa, llevando una calabaza en su cabeza para esconder su remolino. Yo recordaba cómo había tenido conmiseración de mí cuando él se fue al Calmecac y yo no pude ir, cuando él me regaló toda su serie especial de pinturas. Eso me llevó a pensar en el regalo tan inesperado que había recibido hacía apenas unos cuantos días. Todo lo que contenía ese regalo era de gran valor, a excepción de una cosa, que por lo menos no tenía ningún valor aquí en Tenochtitlan. Era el bulto que contenía los gruesos pedazos de obsidiana no trabajados, que eran muy fáciles y baratos de adquirir de una fuente cercana, en el lecho del cañón del río de los Cuchillos, a una jornada no muy larga al noroeste de aquí. Sin embargo, esos pedazos en bruto tendrían un valor tan grande como el jade en las naciones lejanas del sur, quienes no tenían de dónde obtener la obsidiana con la cual fabricar sus aperos y armas. Ese único bulto sin ningún valor me hizo recordar algunas de mis ambiciones con las que me había entretenido y las ideas que había urdido en aquellos lejanos días en que ociosamente soñaba,
trabajando en la chinampa de Xaltocán. Cuando la mañana ya estaba llena de luz, sin hacer ruido, me lavé, limpié mis dientes y me cambié de vestidos. Bajé las escaleras y, encontrándome con el mayordomo del palacio, le pedí una entrevista con el Hueytlatoani lo más pronto posible. Ahuitzotl fue lo suficiente amable en acceder, y no tuve que esperar mucho para ser introducido ante su presencia, en aquel salón del trono con trofeos de caza colgando. Lo primero que él me dijo fue: «Nosotros oímos que ayer su pequeño esclavo estuvo en un lugar en donde el filo de una espada lo hirió». Yo le dije: «Así parece, venerado orador, pero se aliviará». No tenía la menor intención de denunciar a Chimali o de mandar su búsqueda, ni siquiera de mencionar su nombre. Me vería obligado a hablar de cosas ya pasadas y encerradas por la ley acerca de los últimos días de la hija de Ahuitzotl, revelaciones en las que estábamos envueltos Coscatl y yo, tanto como Chimali. Se podrían volver a inflamar la angustia y la ira paternal del Hueytlatoani, pudiéndonos ejecutar a mí y al muchacho aún antes de que él mandara a buscar a Chimali. Él me dijo: «Lo sentimos mucho. Accidentes como estos son muy frecuentes entre los espectadores de los duelos. Nosotros estaríamos muy contentos de ofrecerle otro esclavo mientras el suyo está incapacitado». «Muchas gracias, señor orador, pero en realidad no necesito de ninguna asistencia. Vine para pedirle otra clase de favor. Habiendo llegado a poseer una pequeña herencia, me gustaría invertir todo en mercancías y tratar de tener éxito como comerciante». Me pareció ver sus labios torcerse. ¿Un comerciante? ¿Con un puesto en el mercado de Tlatelolco? No, mi señor. Un pochtecatl, un mercader viajero. Se recargó sobre su piel de oso, mirándome en silencio. Lo que yo estaba pidiendo era una promoción en una posición civil relativamente y aproximadamente igual a la que se me había concedido dentro del rango militar. Aunque los pochteca eran todos técnicamente plebeyos como yo, pertenecían a la clase más elevada de plebeyos. Podían, si eran afortunados y astutos en sus tratos, llegar a ser tan ricos como los pipiltin, nobles, y tener casi tantos privilegios. Estaban exentos de casi todas nuestras leyes comunes y sujetos principalmente a las suyas, decretadas y ejecutadas por ellos mismos. Incluso tenían su propio dios principal, Yacatecutli, el señor que guía, y eran celosos al seleccionar a sus nuevos socios y en el número de ellos. No admitían como Pochtecatl a cualquiera que solamente quisiera hacerlo. «Usted acaba de ser recompensado con el rango de comandante», dijo al fin Ahuitzotl, bastante malhumorado. «¿Sería usted tan negligente como para ponerse sus sandalias de camino, empaquetar sus chucherías y cargárselas a las espaldas? Necesito recordarle a usted, joven, de que nosotros los mexicas somos una nación que hemos hecho historia como guerreros conquistadores y no como lisonjeros tratantes». «Quizá la guerra exceda más de lo que sus utilidades le deja, señor orador», dije desafiando su disgusto. «Verdaderamente, creo que nuestros mercaderes tratantes están haciendo en estos momentos mucho más que todos nuestros ejércitos, extendiendo la influencia mexica y trayendo riquezas a Tenochtitlan. Ellos tienen un intercambio comercial con naciones tan distantes que no son fáciles de conquistar, pero que son ricas en mercancías y géneros que de buena gana trocan o venden». «Usted hace que el comercio suene muy fácil», me interrumpió Ahuitzotl. «Deje que le digamos que es tan peligroso como ser guerrero. Las expediciones de los Pochtecas salen de aquí cargadas con mercancías de considerable valor. Muy a menudo son robados por salvajes o bandidos antes de que puedan llegar a sus destinos, o sus mercancías generalmente son simplemente confiscadas y no reciben nada a cambio de ellas. Por estas razones, nosotros tenemos que enviar una tropa adecuadamente armada con ellos para proteger cada una de esas expediciones. Así es que dígame, ¿por qué motivo nosotros hemos de continuar despachando tropas de protección en lugar de utilizarlas para conquistar?» «Con todo respeto, yo creo que venerado orador ya sabe el por qué», dije, «porque en esa tropa llamada de protección, Tenochtitlan solo coopera con los hombres armados y nada más. Los Pochtecas llevan, aparte de sus mercancías para tratar, la comida y las provisiones de cada jornada o las compran a lo largo del camino. A diferencia del ejército, no tienen que buscar forraje, ni robar, ni hacer nuevos enemigos por donde ellos pasan.
así es que llegan sanos y salvos a su destino. Hacen sus comercios o tratos provechosos y luego ellos y sus hombres armados regresan a su casa otra vez y pagan pródigos impuestos al tesoro de su mujer serpiente. Cada expedición que regresa hace más fácil la jornada para las siguientes. Los pueblos de lejanas tierras aprenden que un comercio pacífico es tan ventajoso para ellos como para nosotros. Los asaltantes que se apostan a lo largo de las rutas aprenden dolorosas lecciones y dejan de cazar en las rutas comerciales. Yo creo que con el tiempo los Pochteka no necesitarán más del apoyo de sus tropas. Ahuitzotl me preguntó con petulancia: ¿y qué vendrá a ser de nuestros guerreros cuando Tenochtitlan cese de extender sus dominios, cuando los mexicas no se esfuercen más por crecer en fuerza y poderío, sino que simplemente se sienten a engordar sobre su creciente comercio? Cuando los una vez respetados y temidos mexica hayan llegado a ser un enjambre de buhoneros regateando sobre pesos y medidas en Tlatelolco? Mi señor exagera al hablar así, dije, haciendo patente una gran humildad. Deje a sus guerreros pelear y a sus mercaderes comercial. Deje que sus ejércitos se ocupen de pelear entre aquellas naciones que estén fácilmente a su alcance, como Michihuacán. Deje a los mercaderes amarrar y anudar a nosotros, a las naciones lejanas, con tratos comerciales, en lugar de subyugarlas. Entre ellas, venerado orador, nunca habrá necesidad de poner un límite al mundo ganado y sostenido por los mexica. Ahuitzotl me miraba otra vez, a través de un silencio todavía más largo. Así, él parecía más feroz que la cabeza de oso que colgaba arriba de su trono. Entonces dijo: «Muy bien. Usted nos acaba de decir cuáles son las razones por las que admira tanto la profesión de mercader viajante. ¿Puede usted decirnos algunas razones por las que esa profesión se beneficiaría si usted se uniera a ella?» «La profesión no», dije francamente, «pero puedo sugerir algunas razones por las cuales el Huitlatoani y su mujer serpiente pudieran tener algún beneficio». Él levantó sus espesas cejas. «Entonces dígalo. Yo he sido adiestrado como escribano, mientras que la mayoría de los mercaderes no. Ellos solo saben de números y llevar las cuentas. Como el venerado orador se ha podido dar cuenta, soy capaz de hacer mapas exactos y descripciones detalladas con palabras pintadas. Puedo regresar de mis viajes con libros completos sobre datos de otras naciones, como sus depósitos de armas y almacenes, sus puntos defensivos y vulnerables». Sus cejas se habían vuelto a bajar mientras yo iba hablando. Con mi mayor sentido de humildad le dije: «Claro que, para que yo pueda realizar eso, primero debo persuadir a los Pochteka a fin de que me califiquen para ser aceptado dentro de su distinguida y selecta sociedad». Ahuitzotl dijo secamente: «Nosotros dudamos que ellos puedan obstinarse por un largo tiempo en no recibir a un candidato propuesto por el Huitlatoani. ¿Entonces es todo lo que usted pide? ¿Que nosotros seamos su aval como Pochtecatl? Si es del agrado de mi señor, me gustaría llevar 2 acompañantes. No pido que me sea asignada una tropa de guerreros, sino el Cuachic Extlicuani, como nuestro defensor militar. Solo ese hombre, aunque sé que es viejo, creo que es el más adecuado. También le pido llevar conmigo al muchacho Coscatl. Él estará listo para viajar cuando yo parta». Ahuitzotl se encogió de hombros. «El Cuachic ha sido retirado de su servicio activo por órdenes mías. Él, de todos modos, es ya muy viejo para otras cosas que no sea ayudante o maestro. En cuanto a su esclavo, es suyo y está sujeto a sus órdenes». «Quisiera que no lo fuera más, mi señor. Me gustaría ofrecerle su libertad como una pequeña restitución al accidente que sufrió ayer. Yo le pido a usted, venerado orador, que oficialmente lo eleve del estado social de Tlacotli al de Masehuali libre. Él me acompañará no como esclavo, sino como socio libre, compartiendo las ganancias». «Concedido», dijo Ahuitzotl con un fuerte suspiro. «Nosotros haremos que un escribano prepare el papel de manumisión. Mientras tanto, nosotros no podemos dejar de hacer notar que esta es la más curiosa expedición mercantil que jamás ha salido de Tenochtitlan. ¿Hasta dónde piensa llegar en su primer viaje?» «Iré por todo el camino que lleva a las tierras maya, señor orador, y regresaré otra vez si los dioses lo permiten. Extlicuani ya ha estado en esas tierras antes. Es esta una de las razones por las cuales quiero que venga. Tengo también la seguridad de que regresaré con bastante información interesante y de gran valor para mi señor».
Lo que no le dije fue que también tenía la ferviente esperanza de regresar con mi visión restaurada. La reputación de los físicos maya era la verdadera razón de haber escogido esa nación como nuestro destino. Su petición es aceptada, dijo Ahuistotl. Usted esperará a ser citado a comparecer en la casa de los Pochteka para ser examinado. Él se levantó de su trono de piel de oso pardo para indicar que la entrevista había terminado. Será muy interesante volver a hablar con usted otra vez, Pochtecatl-Mixtli, cuando usted regrese, si es que lo hace. Fui hacia arriba, hacia mi departamento, y encontré a Coscatl despierto, sentado sobre la cama con sus manos cubriendo su rostro y llorando como si su vida se hubiera acabado. Bueno, parte de ella sí se había terminado. Pero cuando entré y él levantó su rostro para verme, en su cara se reflejó primero un gran susto y después de reconocerme una gran alegría. Entonces brilló a través de sus lágrimas una radiante sonrisa. «Pensé que usted estaba muerto», gimió, quitándose el cubrecama y viniendo hacia mí cojeando dolorosamente. «Vuelve a la cama», le ordené, alzándolo y llevándolo hasta allí, mientras él insistía en contarme. Alguien me cogió por detrás antes de que yo pudiera oír o gritar. Cuando desperté después y el físico me dijo que usted no había regresado al palacio, supuse que usted estaría muerto. Yo pensé que había sido herido solo para no poder prevenirle a usted. Y cuando desperté en su cama hace un rato y vi que usted todavía no estaba aquí, supe que usted... «Calma, muchacho», le dije, mientras lo metía abajo del cubrecama. «Pero le fallé, mi amo», dijo sollozando. «Dejé que su enemigo pasara sobre mí». «No, no lo dejaste. Yo estoy a salvo gracias a ti». Chimali por esta vez se sintió satisfecho en herirte a ti en lugar de a mí. Te debo mucho y yo veré que la deuda sea pagada. Esa es una promesa. Cuando llegue el tiempo en que otra vez tenga en mi poder a Chimali, tú decidirás cuál será el castigo adecuado para él. ¿Sabes?, dije tristemente. ¿Cuál fue la herida que te infirió? Sí, dijo el muchacho, mordiéndose los labios para detener su temblor. Cuando sucedió, yo solo sentí un dolor espantoso y me desmayé. El buen físico me dejó así mientras él hacía lo que debía de hacer. Pero después me dio a oler algo muy fuerte y yo volví en mí y estornudé. Y yo vi en donde él me había cosido. Lo siento mucho, dije, y fue todo lo que se me ocurrió decir. La mano de Coscatl bajó dentro del cubrecama, cautelosamente tocándose a sí mismo, y preguntó tímidamente: «¿Esto quiere decir que ahora soy una muchacha, mi amo?» «¿Qué idea tan ridícula?», dije. «Claro que no». «Yo creo que sí», dijo él lloriqueando. «Yo ya sé lo que hay entre las piernas de la única mujer desnuda que vi, la señora que fue nuestra última ama en Texcoco. Cuando el físico me revivió y me vi ahí abajo, antes de que él me pusiera el vendaje, y se me veía exactamente igual que las partes privadas de ella. Tú no eres una muchacha», dije severamente. «Estás muy lejos de ser una hembra, mucho más lejos que el vil Chimali que te hirió por detrás como solo lo hubiera hecho un marica. Ha habido muchos guerreros que han sufrido ese mismo tipo de herida en combate, Coscatl, y han seguido siendo guerreros de gran hombría, fuerza y ferocidad. Algunos han llegado a ser más fuertes y han tenido fama, aún después de eso, como héroes famosos». Él persistió. «Entonces, ¿por qué el físico? ¿Por qué usted, amo, me miran con esas caras tan largas?» «Bien», dije, y pensé acerca de ello hasta donde mi cabeza todavía dolorida me lo permitía. «Es que eso significa que tú nunca podrás ser padre». «Oh», exclamó él, y para mi sorpresa parecía muy contento. «Eso no tiene importancia. A mí nunca me ha gustado ser un niño. Difícilmente me gustaría tener otros, pero... ¿eso también significa que yo nunca podré ser un esposo?» No necesariamente», dije con incertidumbre. «Tú solamente tendrás que encontrar o buscar la esposa adecuada para eso. Una mujer comprensiva, aquella que pueda aceptar la clase de placer que como esposo tú podrás darle. Y tú le diste placer a esa señora que no debes nombrar en Texcoco, ¿no es así?» Ella dijo eso. Él empezó a sonreír otra vez. «Gracias por devolverme la confianza, mi amo. Puesto que soy un esclavo y no puedo ser más que un esclavo, me gustaría tener alguna esposa algún día».
Desde este momento, Coscatl, tú ya no eres un esclavo y yo ya no soy más tu amo. Su sonrisa desapareció y un gesto de alarma se reflejó en su rostro. ¿Qué ha pasado? Nada, excepto que ahora tú eres mi amigo y yo soy tu amigo. Él dijo con voz trémula. Pero un esclavo sin amo no vale nada, amo. Es como una cosa desarraigada y desamparada. Yo le dije, no cuando él tiene un amigo con quien compartir su vida y sus bienes. Tengo ahora una pequeña fortuna, Coscatl. Tú la has visto. Y tengo planes para acrecentarla en cuanto tú estés en condiciones de viajar. Iremos hacia el sur, a tierras extranjeras como Pochteca. ¿Qué piensas de eso? Los dos prosperaremos juntos y tú nunca serás pobre o una cosa desarraigada y desamparada. Acabo de pedir al venerado orador autorización para nuestra empresa. También le he pedido un papel oficial en el que diga que Coscatl no es más un esclavo, sino el socio y amigo de Tlilectlic-Mixtli. De nuevo sonrió y lloró al mismo tiempo. Dejó caer una de sus pequeñas manos sobre mi brazo, la primera vez que él me tocaba sin una orden o sin permiso, y dijo: «Los amigos no necesitan papeles en los que se digan que lo son».